Hola, muy buenas noches a todos. Les saluda Anderson Hernández, director de reclutamiento de opciones laborales en Europa de la agencia BizLatam. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han conectado muy puntuales la noche de hoy. Sé que muchos están llegando de sus trabajos, otros están sacando un tiempo adicional para tener toda la información de todo un proceso laboral legal en Europa para iniciar claramente en 2026. La idea es esta noche, en esta hora de evento, total, responder todas las preguntas que sean posibles. Tendremos un espacio para preguntas y respuestas. La invitación a todos y todas es que en la cajita que están ingresando y que ustedes ven que dice preguntas y respuestas, pueden ir colocando sus dudas o inquietudes. Estaremos aquí. Varias personas de nuestro equipo de asesores están también conectados en el chat, entonces también les pueden ir respondiendo dudas o inquietudes. El día de hoy me acompaña mi colega Angie Pérez, que es una de nuestras orientadoras estrella en el equipo, que también nos estará compartiendo una información muy importante de algunos de nuestros programas en Europa. Entonces, en este momento vamos a dar inicio. Recuerden, dudas e inquietudes pueden ir colocándolas en la cajita de preguntas. Las que vayamos respondiendo, allí vamos diligenciando. Al final tendremos una serie de premios y beneficios para todos aquellos que se han tomado el tiempo de asistir esta noche. Así que vamos a darle inicio a esta presentación. Espero sea de todo su agrado. Están todos cordialmente invitados a compartirnos sus dudas, inquietudes, preocupaciones y con todo el gusto estaremos aquí. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos a dar inicio a este webinar Eurojobs. La prioridad de este webinar es informarles a todos acerca de los beneficios de laborar legalmente en diferentes áreas en Europa, claramente para iniciar en 2026, todo a través de contratos legales de un año inicialmente. ¿Listo? Aquí les comparto un QR para todos los que están conectados la noche de hoy y dicen, oye, yo tengo un caso particular, yo tengo un perfil muy particular, yo tengo mucha experiencia, pero no tengo estudios, o yo tengo muchos estudios, pero no tengo experiencia. La invitación es que en este momento le tomen una fotito, escaneen este QR y tener una asesoría en las próximas 48 horas. Igualmente a todos ustedes que están conectados la noche de hoy, los estaremos contactando de nuestra área de orientación y asesoría en las próximas 48 horas, igualmente a todos, pero si alguien dice, oye, yo quiero adelantarme y quiero tener una asesoría totalmente gratuita y exponer mi perfil, lo pueden hacer. La invitación es a tomarle una fotito, escanear este QR y con todo gusto ya tienen garantizada una asesoría de una hora para brindarles todo que les recomendaríamos. Usualmente nosotros para cada destino tenemos un plan A y un plan B para que todo sea un éxito. ¿Listo? Entonces, para aquellos que vayan, sigan conectando, igualmente tendremos este QR al final. Una de mis colegas, Dani, que está conectada en el chat, les estará compartiendo un link para aquellos que deseen hacer, agendar asesoría, que igualmente los lleva a este QR para que no se preocupen. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a avanzar aquí. Importantísimo, ¿quiénes somos nosotros? Aquí lo hicimos lo más breve posible. Todos sé que tienen deseos de conocer mucho más de cómo son los procesos, pero claramente es muy importante saber quién es esa entidad que nos va a ayudar en ello. ¿Listo? Como tal, somos BizLatam, ya tenemos como tal 20 años de trayectoria, tenemos tres líneas, una para estudiar y laborar en el exterior, una solamente para laborar, que es la que nos está conectando esta noche, y una de temas en logística y tecnología, que se encargan nuestras dos oficinas adicionales en la India. En la India tenemos dos oficinas que se encargan de la parte de reclutamiento para Asia y para África. Nuestra head office o nuestra oficina principal, donde están nuestros directivos, nuestro equipo financiero, nuestro equipo de program managers, está en Alabama, Estados Unidos, y nosotros nos encontramos en este caso en Colombia. En Colombia estamos desde hace ya 5 años. Para conocimiento de ustedes, todos aquellos que estén aquí, que sean de países de habla hispana, si deciden dar un paso adelante, postular, aplicar, iniciar un proceso, todo el acompañamiento sería desde nuestra sede en Colombia. ¿Listo? Seríamos la guía, el encargado de ayudarte en documentación, en los documentos, procesos que necesitas, preparación de entrevistas, recomendarte empresas, reclutadores, etcétera, etcétera. Entonces, como para que lo tengamos muy en cuenta, de avanzarse en un proceso, desde Colombia estaríamos brindando todo este apoyo, ¿vale? Por acá, muy importante, porque Europa, ese gran continente con grandes oportunidades inmensas, hay muchas personas que cuando uno le dice Europa, dice Alemania, dice España y no hay nada más. Entonces, importante abrir la mente, identificar qué es lo que realmente quiero, que eso es, ayuda muchísimo. Hay muchos aplicantes que nos llegan con un interés y cuando ven todo lo que saben, su experiencia, sus estudios, aquellos que tienen el dominio del inglés,
que perfectamente su perfil puede encajar en otros destinos, ganar muchísimo más y perfectamente no lo tenía en su radar. Entonces, la invitación a abrir la mente, en este caso, a opciones en Europa para que lo tengamos muy en cuenta. Aquí, importante, número uno, algo muy llamativo particularmente para los países de hablas hispanas, el factor salario. Claramente, como ustedes lo imaginarán, mucho más a nuestras monedas, de pronto países como Panamá o como Ecuador, que están dolarizados, digamos que ya manejan, digamos, un estilo o un poder adquisitivo mucho más alto, pero el resto de los países de habla hispana tienen sus propias monedas. Entonces, como sabemos, el dólar americano es un poco más alto y el euro es aún mucho más elevado. Por ende, ganar salarios en euros es sumamente más llamativo. El tema de estabilidad migratoria, importante hacer claridad. Todos nuestros programas, reitero como lo dije al inicio, van a ir a través de un contrato laboral para iniciar por un año. Son contratos renovables si el aplicante lo desea. No todos los aplicantes, para su conocimiento, van por extender su contrato, no todos van por el factor dinero. Es como para que lo tengamos en cuenta, si tú deseas extender tu contrato, lo puedes hacer y esto va a acarrear claramente unos beneficios migratorios a mediano plazo. Entonces, importante ese detalle. Claramente la experiencia internacional es un factor sumamente llamativo para muchos, para que lo tengan ahí en cuenta. No es lo mismo decir tengo 10 años trabajando en X cargo a decir tengo 1 o 2 años trabajando en Europa legalmente con visa de trabajo. Entonces, claramente esto te suma, ya sea que desees extender más tiempo, ya sea que desees después de un año regresarte a tu país o moverte a otro país, todo eso te suma en tu currículum. ¿Listo? Y claramente en temas de seguridad y calidad de vida, pues ustedes sabrán, los 20 países con mejor calidad de vida todos están particularmente en Europa. ¿Listo? Entonces, dato importante, que claramente es darse un cambio. Muchos de nuestros aplicantes llegan con ese interés de, oye, Anderson, Bislatam, ya llevo 10 años haciendo una cosa, ya llevo 10 años ganándome el mismo salario, solo sube un poquitito cada año, quiero realmente empezar de cero. Entonces, en ese orden de ideas, perfectamente muchas de nuestras ofertas en Europa cumplen ese interés para que lo tengamos muy presente. Acá, razones de por qué trabajar en Europa, además de las generales que acabo de mencionar, pues además del crecimiento profesional, estabilidad económica y social, un equilibrio entre vida personal y trabajo, la facilidad para viajar en distintos países, muy importante, todos ustedes, independientemente del país que elijan, estarían aplicando a una visa tipo D laboral. ¿Listo? La visa tipo D es una visa de larga estadía que puede soportarse o con estudios con prácticas o con un trabajo legal. En este caso, sería un trabajo legal. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a pedir la embajada si es que vamos a hacer el proceso de visa con nuestro acompañamiento? La embajada te va a decir, muéstrame tu contrato laboral. Y ahí es donde estaríamos nosotros para apoyar en ese proceso. ¿Listo? Además de ello, las facilidades en extensión de visa, particularmente los países que nosotros promocionamos y de los que vamos a hablar esta noche, tienen un interés en común, que es que los extranjeros que estén con visa legal, contrato legal y pagando claramente impuestos, se les facilite el renovar su proceso en el destino. Entonces es algo muy llamativo. Yo creo que muchos conocen muchos países que cuando ya termina su visa, si no tiene algo similar o mejor, les toca regresar a su país o les toca salir de su país, pero particularmente en los programas que hablaremos hoy y los destinos, se facilitan los procesos para extender si ese es el interés. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Claramente, el sector de crecimiento es sumamente punto importante. Todos los cargos, yo diría un 90% son enfocados al área operativa. Entonces, digamos que es muy importante la mano de obra. Yo creo que todos hemos visto en noticias, en diferentes medios sociales, que claramente hay una escasez en muchísimos cargos laborales en Europa y muchos de ellos vamos a hablar justamente esta noche. Por acá, beneficios como tal de trabajar en Europa. Número uno, pues el tema de ese equilibrio entre estar viviendo y trabajando, horarios razonables, muy importante. Todos los contratos van a decir en negrilla y en mayúscula 40 horas a la semana. Si ustedes como latinos desean hacer más tiempo, horas extras, dominicales, festivos, etcétera, etcétera, es opcional. Claramente hacer eso duplica o hasta triplica el salario, que es algo muy llamativo. Yo diría que un 60-70% de los aplicantes van por el factor dinero y por una mejoría en la parte económica. Es totalmente razonable y lo pueden hacer sin problema, pero todos los reclutadores con los que nosotros establecemos y emiten los contratos por un año para empezar, tienen muy claro que más de las 40 horas no está permitido
extender al aplicante. ¿Listo? Entonces, muy importante ese dato. El tema de salud pública, pues claramente es un 10 de 10 en todos los países. La oportunidad de viajar a distintos países. Ustedes, una vez tengan aprobada su visa tipo D de trabajo, perfectamente se pueden mover a diferentes países, claramente en sus tiempos libres, en sus fines de semana. No es que en la próxima semana no voy a laborar y me voy de paseo para París o me voy para Berlín, no. En los tiempos libres te puedes mover, no te van a colocar ningún pero en los aeropuertos, no te van a colocar ningún pero en migración. ¿Por qué? Porque todos hacen parte de la Unión Europea y ustedes ya tendrían un contrato legal, una visa de trabajo legal y hacen parte de las personas o los derechos que tiene cualquier europeo. Entonces es muy importante ese factor. ¿Listo? El tema de protección laboral fuerte, importante, ahí reitero, no van a ser más de las 40 horas a menos que ustedes lo autoricen o ustedes lo deseen. Tenemos algunos aplicantes que usualmente llegan con un cargo y dicen, oye, yo también sé hacer esto, o de algún modo, digamos, se promocionan ante sus directivos, ante sus jefes, como que, oye, yo también sé hacer eso, de modo empírico, en mi país hacía también eso, y de algún modo se consigue un segundo trabajo en la misma empresa, entonces ahí es un ingreso adicional. Entonces, todo va a depender del interés y de qué desee cada uno en cada destino. ¿Listo? Y el tema de crecimiento profesional es un factor muy importante. Muchas nacionalidades saben los beneficios de ascender en un cargo. En muchos de los países o destinos que manejamos, cuando tú logras un ascenso, que claramente depende de cada uno, en muchas asesorías nos preguntan, oye, ¿y si yo llego en X o Y cargo, puedo ascender? La respuesta es sí, pero va a depender de cada uno. ¿Listo? Yo creo que en muchos países latinos sabemos que es muy normal que si tú eres amigo del jefe o un familiar es amigo del jefe, hay como ese empujón a que te puedan a promover. En el caso de Europa es por tu desempeño que logras un ascenso. ¿Qué sucede si logras un ascenso? Pues número uno, vas a ganar mucho más dinero. Número dos, vas a tener más responsabilidades. Y número tres, tu contrato puede cambiar de 1 hasta 2 o 3 años más. Entonces, ¿en qué se te facilita eso? Que claramente habría que hacer un proceso de cambio de visa. Entonces ya no sería de 1 año, sino que sería de una duración mucho más larga, entonces ahí todo se coloca súper bien. ¿Listo? Entonces, pero reitero, no todos van por extender ni por el ascenso, hay muchos que van en modo trabajar y trabajar, hacer mucho dinero y después de 1 año se mueven a otro país o se regresan, entonces para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Aquí vamos a entrar en las áreas. Particularmente, para que nos hagamos una idea de cómo funcionan todos los sectores, particularmente estamos buscando muchas personas en el área de front desk o hostess, que son las famosas anfitrionas en eventos, ya sea para restaurantes o para hoteles. También buscamos en las áreas de cocina y gastronomía, en las áreas de servicio, que entran los meseros, los bartenders, los baristas, también están ahí. Y buscamos también en las áreas de mantenimiento y limpieza. Todo esto particularmente o todas estas áreas las buscamos mayormente en este momento en Malta, que tiene una prioridad en este momento en contratación para que tengamos una idea de esto. ¿Qué es una particularidad? O para que lo tengamos ahí, tomemos nota. Los dos requisitos obligatorios es uno, tener 2 años de experiencia en el cargo que voy a aplicar. ¿Listo? Y número dos, tener mínimo un B1 de inglés para cargos en estas específicas áreas en Malta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque las entrevistas van a ser en inglés y una particularidad que tiene Malta en estos momentos, desde justamente el 2025, es que el gobierno maltés pide un examen que se llama Skill Pass, que es básicamente un examen virtual de servicio al cliente, 100% en inglés. No es face to face o con otra persona, sino que estás sentado, haces un examen y responder A, B, C o D, pero es de servicio al cliente. No es un examen difícil, pero pues para hacer ese examen hay que tener un nivel de inglés conversacional. ¿Listo? Entonces, importante los dos requisitos, reitero, 2 años de experiencia en el área y un B1 de inglés para estos sectores en Malta específicamente. ¿Listo? Recuerden, cualquier duda o inquietud la pueden ir colocando en el chat. Al final vamos a tener un espacio también de preguntas y respuestas y adicionalmente una serie de beneficios. Por acá, dato muy importante. De pronto alguno de ustedes identifica o conoce la importancia de las empresas que actúan como International Sponsorship en su proceso laboral. Alguien que me escriba por ahí de qué se trata un International Sponsorship en procesos en el exterior. ¿Alguien tiene una idea? Angie me dice por ahí de pronto, o Dani, si ven alguna respuesta cercana o confirmamos en este espacio.
Por ahí hay una manito levantada. Por Si acá nos gustas, dice puedes hablar. patrocinador. Perdóname. Por acá nos dicen en los comentarios patrocinador. Fantástico. Estamos en el camino correcto. Perfecto. Allí muchísimas gracias a aquellos que dan sus aportes. Importante para que nos hagamos una idea que hay en muchas de nuestras asesorías que tenemos con nuestro equipo de orientadores, hay muchas personas que nos dicen, oye, Anderson o Bislatam, si yo voy a ir a laborar, porque hay que pagar un programa o porque hay que hacer algún pago. Entonces, allí entra la respuesta importantísima. Todas las empresas que manejamos en todos los destinos que tenemos en Europa funcionan como algo que se llama International Sponsorship o, en español, digámoslo como un apadrinamiento internacional. ¿Listo? ¿En qué consiste esto? Que las empresas, yo creo que como todos hemos visto en noticias, están con escasez de personal. Entonces dicen, oye, acá en este país, llámese España, llámese Alemania, llámese Polonia, llámese Malta, no hay personal, no hay personas dispuestas a capacitarse, por ende yo pago impuestos adicionales al gobierno para traer personal de trabajo de otros países. En ese caso, a esa persona o personas que me traiga a trabajar, yo le voy a garantizar un contrato legal por un año, le voy a garantizar un salario en euros, le voy a garantizar una afiliación a la seguridad social. En muchos de los cargos incluiremos alimentación durante sus labores. Adicionalmente a ello pueden renovar y nosotros colocaremos la cara ante la embajada para que haya la facilidad de que le aprueben su visa de trabajo. Entonces, un paquete completo donde tú vas con un 95-98% de que te aprueben tu visa. ¿Qué podría suceder para que nos nieguen una visa? Que de pronto hayamos omitido información, que hayamos enviado un documento falso, que pues eso ya son detalles que pues ahí ni nosotros como agentes ni las empresas pueden manejar porque ya se nos sale de las manos. Pero digamos que hay un 98% de probabilidad de que tu visa sea aprobada. ¿Listo? Importante ese detalle. El porcentaje de negación de todos los países que vamos a hablar el día de hoy, particularmente tienen entre un 2 y un 5% de negación de visas para latinos. Entonces, pues la aprobación es muy alta. Tendría que ser algo muy estrepitoso, algo muy, un engaño gigantesco para que las embajadas digan, le niego su visa. ¿Listo? Entonces, importante. Por ello, hay que pagar un programa. ¿Qué parte de tranquilidad damos nosotros? Muy importante, que tú haces un pago cuando tú ya tengas tu carta de aceptación en la mano o tu contrato en la mano. Antes no, nosotros hemos visto por ahí diferentes agencias que te dicen, págame todo esto y después si te busco las opciones, no. Acá nosotros vamos a verificar si tu perfil cumple, si tenemos un plan A y un plan B para ti. Y una vez tengamos eso, preparamos para entrevista, si es que se necesita, presenta su entrevista y perfectamente ya después de eso es que tú ya tengas tu carta de aceptación donde va a estar quién te aceptó, cuál es tu salario, cuáles son tus funciones. En ese momento tú ya haces un pago de un programa. ¿Cuánto puede valer el programa? Depende del destino, de tu cargo, de tu experiencia, de si hablas inglés, de si cumples todos los requisitos del perfil. Hay muchos aplicantes que, por ejemplo, dicen, oye, yo sé mucho de cocina, entonces voy a aplicar al cargo más alto de cocina. Pero resulta que en la entrevista, los nervios, la angustia, la preocupación, algo se pasó, se bloqueó y dijo, buenos días, gracias, no sé, hasta luego. Pues claramente el que lo entrevistó va a decir, oye, pues ¿cómo lo voy a colocar de director o de jefe de algo si el pobre no puede ni hablar? Cuando hay con otra persona desconocida. Un cargo superior de cocinas todo el tiempo está en constante conexión con personas nuevas. Necesito que sea alguien fluido, que hable muy bien. Entonces, ¿qué va a decir? Oye, pues no te voy a decir no del todo, pero te puedo aceptar para auxiliar de cocina. Puede ser una opción, ya tú decides si la aceptas o no la aceptas. ¿Listo? Entonces, esos son escenarios que podrían suceder. Hay otros cargos que perfectamente solo con enviar documentos y un video de 1 minuto y medio donde diga que estás dispuesto o dispuesta a capacitarte, perfectamente ya te pueden enviar opciones laborales para que tú las consideres y ya cada aplicante es el que decide. Si dice yo acepto esta opción laboral, ya ahí es cuando pagas un programa. Entonces, como para que tengamos en cuenta el por qué de hay que pagar un programa. ¿Listo? Acá entremos ya en detalles para aquellos que dicen, oye Anderson, yo vengo del sector de call center, yo he trabajado tal vez en recepción, tal vez de clínicas, de oficinas administrativas, o si ha estado en hoteles, pues muchísimo mejor. Entonces, para este caso, manejamos cargos en la parte de recepción
y en la parte de hostess o anfitriona de eventos. Como su nombre lo dice, hostess es solamente para mujeres. En recepción, sí pueden estar hombres o mujeres. En este caso, edad, no hay ningún inconveniente para que no nos preocupemos. Usualmente tenemos aplicantes desde los 20 años hasta los 48 años sin ningún inconveniente. Reitero, requisitos obligatorios, B1 de inglés y 2 años de experiencia en el cargo que vamos a aplicar. ¿Listo? Importante, aquí resaltamos el salario base que se garantiza es de 1.500 euros. Esto claramente dependiendo del hotel al que se vaya a trabajar o a laborar en Malta. Adicionalmente incluye propinas, bonos de desempeño, pero va a depender de cada uno. Pero lo que se garantiza en este caso es 1.500 euros. ¿Listo? Importantísimo, todos los cargos en hotelería que manejamos ya tienen incluida la parte de alimentación en turnos. Ejemplo, si estoy en la mañana, tengo mi desayuno, tengo mi break y tengo mi almuerzo. Si estoy en las tardes, noches, tengo mi almuerzo, tengo mi break y tengo mi cena. Y si estuviera en el turno de las noches madrugadas, recordemos que los hoteles funcionan 24 horas, por ende van a haber en el sector hotelero turnos rotativos, día, tarde y noche. Importante. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Por acá, en áreas de cocina y gastronomía, tenemos chef de partier, senior chef de partier, demi chef de partier y comis, o los famosísimos auxiliares de cocina. ¿Listo? Reitero, para cualquiera de ellos, 2 años de experiencia, un B1 de inglés y el rango salarial, como les decía, en este caso varía mucho, porque hay muchos que tienen mucha teoría, pero poca práctica, y hay otros que tienen mucha práctica, pero poco conocimiento o actualizaciones culinarias. Entonces, va a depender claramente de su entrevista, debe estar muy abierto. Nosotros siempre preparamos en las entrevistas y le decimos, oye, cuenta lo que sabes hacer, en qué realmente eres bueno. ¿Por qué? Porque algunas personas, de algún modo, por más de que se las prepara para la entrevista, en el momento de la entrevista oficial dicen, no, lo que usted me ponga a hacer, yo lo hago. Y pues no está mal, pero pues yo digo, si tienes ya 5 o 6 años de experiencia, pues qué mejor que sacar a relucir todo eso tan bueno y esa experiencia que tienes, digo yo. ¿Listo? Entonces, importante, tener toda la actitud, claramente muy carismático, no hay que ser soberbio ni tampoco imponente con la persona que te está entrevistando, pero sí expresar qué sabes hacer muy bien, dónde has laborado, etcétera, etcétera. Entonces aquí claramente el rango más bajito sería 1.083 euros, que yo seguramente sería el cargo de comis, y el más alto estaría también en 1.700. Claramente, más propinas, más bonos de desempeño, dependiendo del hotel en que se esté laborando. Por acá, para aquellos que les encanta el mundo del servicio, claramente tenemos para waiters, los famosos meseros, runners, que son las personas que llevan la parte de alimentación de las cocinas a las mesas o a los puestos de servicio. Hostess, también tenemos hostess para restaurantes, que son las anfitrionas de restaurantes, bartenders y baristas. Todos estos igualmente también en un rango desde los 1.083 a los 1.700 euros al mes. Aquí también incluye su alimentación en turnos. Claramente va a incluir unas muy buenas propinas, unas muy buenas comisiones y bonos de desempeño. Claramente los que están en jornadas nocturnas, hay muchos, tenemos la retroalimentación de varios aplicantes que nos dicen, oye, literalmente yo trabajando 2 semanas en la noche, en turnos de la noche, que es donde todo el mundo está de fiesta, donde todo el mundo está en bares, discotecas, claramente mi salario se duplica, pero no todo el mundo le gusta trabajar en la noche. Entonces, pues ya ahí depende del interés de cada quien, pero claramente este sector es el que más gana en el aspecto de propinas. ¿Listo? Muy importante. Acá importa el área donde has estado trabajando. Entonces, no tiene que ser necesariamente que hayas sido mesero en hoteles para poder aplicar. Puedes haber sido mesero en restaurante, en otros lugares, pero que puedas corroborar, reitero, que te hayas tenido 2 años de experiencia más el B1 de inglés. ¿Qué te van a preguntar? Que también es muy importante tener como una idea de las entrevistas. No es tanto que te vayan a pedir, dime los 7 ingredientes de un cóctel. No, te van a decir, oye, si llega esta situación y tú eres mesero o tú eres bartender, ¿qué harías tú? Entonces, allí es donde entra el factor servicio, que es muy, muy importante. Claramente hay que dar las respuestas en inglés, entonces, como para que tengamos una idea. Por acá, también por si tenemos por allí algún instructor de gimnasio o personas en el tema de fisioterapia, igualmente pueden aplicar este cargo, están 1.375. Los instructores de gimnasio sí tienen un horario un poco más manejable, en la mañana, tarde, a más tardar 8 de la noche. Aquí también tienen incluida su alimentación y es un cargo que tenemos también disponible para hoteles de lujo.
Y por acá tenemos las famosísimas personas de housekeeping o de la área de limpieza o áreas públicas y mantenimiento. Tenemos room attendants, tenemos public area attendants y plomeros particularmente, que es lo que buscamos. Igualmente, B1 de inglés, 2 años de experiencia, muy importante. Y acá los rangos salariales van de 1.200 a 1.400. ¿Listo? Para que tengamos eso muy, muy presente. Por aquí, beneficios adicionales que marcan la diferencia. Como les decía, en todos los cargos hoteleros tendrán su alimentación incluida, lo cual es un ahorro muy importante en este caso en Malta. Propinas adicionales, bonos de desempeño adicionales a su salario, lo cual es un punto a favor para ustedes. Para aquellos que van de pronto con ese interés de generar muchísimo más ingresos, es una opción adicional. Punto muy importante acerca de Malta en el sector hotelería. Nosotros y nuestro equipo en Malta nos encargaremos de tramitar su visa de trabajo y su permiso laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como aplicantes, si avanzan en un proceso para cualquier cargo, no tendrían que ir a una embajada, no tendrían que hacer un proceso, sino que lo haríamos nosotros siempre y cuando nos compartan toda la información claramente y haya pasado la entrevista y los hayan aceptado. ¿Listo? Para llegar al punto de la visa, pues tuvieron que habernos aceptado en la entrevista, tuvimos que haber aceptado la carta de oferta, pagar el programa y posteriormente hacemos el proceso de visa. ¿Listo? Importante, reitero, hay que hacer un examen de 1 hora que se llama Skill Pass, no por nosotros, no por los hoteles, sino porque el gobierno maltés lo colocó como requisito obligatorio desde este año. ¿Listo? Reitero, es un examen de servicio al cliente de 1 hora, es muy sencillo, pero pues es un requisito obligatorio. Esa sería como la tarea que tendría cada aplicante que aplique al sector hotelería. Listo, muy importante ese detalle. Creo que a muchas personas les da pánico ir a embajadas. Personalmente yo he estado en muchas y se siente la tensión en muchas de ellas. Hay muchas personas que se abruman con tantos formularios que les piden. Entonces, tener este servicio perfectamente es un plus para cada aplicante. Por aquí ya va a entrar entonces mi colega Angie, a quien le doy la palabra en este momento, y nos va a hablar un poquito para aquellas personas, en este caso particularmente mujeres, que dicen, oye, Anderson, pues tengo servicio al cliente, tengo un B1 de inglés, pero no tengo los 2 años para aplicar a recepción o no tengo los 2 años para aplicar a hostess, en este caso en hoteles. Entonces, Angie, la presentación es toda tuya. Hola, muy buenas noches, chicos. Como le decía mi colega, mi nombre es Angie Pérez, soy orientadora en este caso de la empresa Bislatam. Vamos a entrar a revisar un programa en específico que va dirigido hacia mujeres directamente en Malta. Es un sector que quizás en Latinoamérica no es tan conocido, pero en Europa directamente y precisamente en Malta es el centro más importante para este sector, que es el sector del gaming. Básicamente Malta es como Las Vegas de Estados Unidos para que tengamos una referencia, pero en Europa. Es un sector muy fuerte que en este caso tiene una alta demanda laboral, es uno de los sectores más importantes para la economía maltesa, siendo esto un país pequeño, puede tener alrededor de entre el 7 y el 15%, digámoslo, de los sectores laborales directamente. La vacante que nosotros tenemos actualmente para este programa en Malta es la vacante de Hostess Presenter. Básicamente es ser presentadora de juegos de casino, pero estos van a ser de forma online, en un departamento virtual que se sitúa dentro de los casinos. Para que tengamos quizás un poco de referencia más visual, estas películas que estamos acostumbrados a ver, las películas de Hollywood con las que hemos crecido y demás, donde vemos los casinos, las máquinas, las ciudades grandes y demás. Claramente no es así de gigantesco como lo es Las Vegas, pero para que tengamos una idea un poco más visual. A diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, hasta de hecho en nuestros países de destino, como el lugar, el casino donde están las chicas, reciben a los apostadores o las personas que van a jugar, en la vacante de Hostess Presenter, esto lo vamos a hacer, pero todo va a ser de forma remota. Tal cual un estudio de grabación donde vamos a estar con otros compañeros y compañeras en este caso y vamos a estar dirigiendo estos juegos a través de una pantalla o un monitor. No sé si en algún momento hemos visto estos estudios verdes donde se hacen los noticieros y demás, más o menos es como muy similar para que tengamos una idea.
Si tienen alguna duda respecto a la vacante en general, por favor nos los pueden ir dejando en las preguntitas, que de pronto podemos entender que no es una vacante tan conocida que podemos encontrar como en Latinoamérica en general. Esta posición tiene un rango salarial entre 1.100, perdón, y 1.300 euros aproximadamente. Es de los sectores que tienen muy buenas comisiones, bonos, y también es importante tener en cuenta que al igual que los hoteles, pues las casas de apuestas no tienen horario, es decir, no duermen. Entonces acá es donde también vamos a tener rangos o vamos a tener jornadas laborales desde la mañana, es decir, vamos a tener turnos rotativos que pueden ser de mañana, de tarde o de noche directamente. Dentro de los beneficios que nos brinda la posición o la vacante, vamos a contar con un contrato por un año completo, con la posibilidad también de extender a un segundo año. Esto es directamente opcional y lo decide el aplicante o el empleado en este caso. Otro beneficio que tiene directamente la vacante o la posición es que también vamos a contar con alimentación en turno. Si tengo turno de mañana, voy a contar con mi desayuno y con mi almuerzo. Si tengo turno de tarde, voy a tener almuerzo y cena. Adicional, es un sector que siempre está como obsequiando, valga la redundancia, obsequio. Y también vamos a tener snack, alimentación y demás. Y de pronto, antes de que Angie continúe, importante para el sector de casinos, para todos, en este caso no necesitarían hacer el famoso examen que les mencioné de Skill Pass, que sí es obligatorio por el gobierno para el sector hotelería. Entonces, en este caso, para el área de casinos no es necesario. Y un punto adicional, ahí de pronto que vale la pena resaltar, el factor transporte. En el caso de los casinos, incluye tu transporte casa-trabajo, trabajo-casa. Muy importante, tanto para hoteles como para casinos, las personas tienen sus alojamientos apartes y este sería el único gasto que tendría el aplicante en destino. ¿Listo? Entonces, importante hacer claridad en esa parte. Las opciones más económicas en el caso de Malta usualmente son los departamentos compartidos. ¿Con quién se comparte? Usualmente, para que se hagan una idea, son apartamentos de 2 o 3 habitaciones individuales. Cada quien tiene su habitación, comparte sala, comedor, cocina y se comparte usualmente con lo que más hay en Malta en este momento, que son estudiantes internacionales que están o estudiando inglés o algún estudio superior, o pueden compartir igualmente con otras personas que estarían con un contrato legal como ustedes. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, tiene unos plus, particularmente en el caso de este sector, el proceso de visa sí lo tramitaríamos de manera presencial en la respectiva oficina consular de cada país. Hay algunos países que no tienen ni oficina consular ni embajada, ahí sí sería todo el proceso de manera virtual con nuestro acompañamiento. Pero, por ejemplo, si alguna aplicante de Colombia dijera, me interesa esta opción, se ve realmente sencilla. Algunas aplicantes dicen que es sencillo, otras dicen que es monótono, ya depende del interés de cada una, pero pues en este caso, a las personas de Colombia sí deben ir a la embajada o a la oficina consular que hay en este caso en Bogotá. ¿Listo? Entonces, importante, nosotros les diremos qué documentos deben llevar, dónde deben pagar su visa, qué formularios deben diligenciar. Todo el acompañamiento va a ser total, pero en este caso, para el cargo de casinos, sí hay que hacer el proceso de manera presencial, dependiendo de la nacionalidad. ¿Listo? Ya puedes continuar. Cierro mi paréntesis. Entonces, algo también súper importante para recalcar a las chicas que estén interesadas en este programa es que debemos de sentirnos claramente cómodas frente a las cámaras, ¿cierto? Porque va a ser nuestra herramienta de trabajo literalmente. Y también súper importante, vuelvo nuevamente a recalcar, el tema de los requisitos básicamente está enfocado para chicas entre 18 y 33 años, que debemos de tener un poco de experiencia quizás en servicio al cliente, ser muy carismáticas en este caso y tener un B1 de inglés conversacional. Bueno, eso es como la información súper preliminar del programa de casinos, pero también es importante tener en cuenta que Malta no es nuestro único destino laboral. Vamos a descubrir otras oportunidades laborales en Europa que claramente va a ampliar la experiencia internacional de cada uno de ustedes. Este programa es un programa muy particular, es un programa muy específico y es un programa de prácticas profesionales en granjas europeas.
Algo que me gusta mucho en particular de este programa es que le da la oportunidad a los profesionales en Colombia y en Latinoamérica que se puedan desarrollar de esa misma forma, que puedan como adquirir nuevos conocimientos, pero que también podamos colocar en práctica los conocimientos profesionales que hemos adquirido en nuestros países de origen. Este programa va dirigido a profesionales en veterinaria, zootecnia o que tengan experiencia con animales de granja. Este programa nos va a permitir trabajar en granjas europeas adquiriendo experiencia en manejo animal y en producción como tal. Nosotros actualmente contamos con 2 países en los cuales podemos hacer este tipo de prácticas o de pasantías. El primero es en España, que ya como bien sabemos, España es uno de los países, o en este caso es el tercer país con mayor producción, digamos, como ganadera en temas de cerdos, en temas de reses, digamos, como en toda esta parte agrícola de Europa. Y también tenemos en este caso Alemania, que es el mayor productor de leche de toda Europa. Entonces son 2 destinos que nos van a dar todas las herramientas y podemos adquirir muchos conocimientos con esto, ya sea para quedarnos o buscar alternativas en el exterior, en Europa como tal, o adquirir estos conocimientos y regresar a nuestros países de destinos y colocarlos en práctica. Claramente sabemos que en Latinoamérica, cuando nosotros realizamos programas profesionales enfocados en nuestra, valga redundancia, en nuestra profesión, siempre vamos a tener un plus adicional por hacerlo por fuera y sobre todo en Europa, donde vamos a adquirir conocimientos no solamente en la parte ganadera, sino también en la cultura y en los procesos de automatización que se hacen directamente en estos países. Pero las ventajas que también tiene este programa son los salarios y los beneficios, digamos, como de migratorios quizás a largo plazo, si dentro de nuestros objetivos está hacerlo. Un ejemplo, España es uno de los países donde nosotros como latinoamericanos, después de que tenemos 2 años de estar trabajando de forma legal, ya podemos tramitar una residencia permanente. Entonces, este programa nos los va a permitir directamente si nos enfocamos en este país. Y claramente Alemania, como casi todos los países europeos, para los latinoamericanos también tiene un sinfín de beneficios migratorios siempre y cuando estemos trabajando de forma legal con todos los beneficios de ley y hagamos una estructura basada en, digamos, como en lo que el gobierno requiere de nosotros, que tengamos todos los documentos al día, que realicemos todo el proceso debidamente, que tengamos un contrato legal, que tengamos o adquiramos un permiso también legal, y no solamente, chicos, por los requisitos que hace el gobierno, que pide el gobierno, sino también es un beneficio y una protección que nosotros como latinoamericanos vamos a tener al momento de llegar a Europa, de que vamos a tener las garantías necesarias para que se cumplan nuestros derechos y que no caigamos quizás por ahí en empresas que se aprovechan un poco como de nuestros procesos migratorios. Y bueno, ahí comenzamos a tener como estos inconvenientes que comenzamos a ver quizás en las redes sociales o experiencias de personas que no le fue tan bien. Listo. Hablando directamente en temas de remuneración, los salarios que nosotros vamos a obtener son salarios entre 1.300 y 2.000 euros mensuales, aparte de horas extras, de subsidios de alojamiento, de beneficios que da directamente el empleador. Entonces, es un programa que básicamente nos va a permitir poder adquirir nuevos conocimientos, poder colocar en práctica los conocimientos adquiridos en nuestra carrera profesional en Latinoamérica. Nos va a brindar claramente la oportunidad de un mix cultural, llegar a los países europeos en mayor demanda laboral y que son como los pioneros en su sector en toda Europa. Y claramente también vamos a tener una remuneración bastante significativa que nos va a permitir recuperar la inversión que vamos a realizar, ahorrar ya sea para cualquier proyecto en particular que ustedes tengan. Y algo súper importante que no debemos de dejar por fuera es el tema de las posibilidades migratorias que nos va a brindar este programa. Este programa también tiene una visa nacional tipo D, es decir, es una visa, como lo decía mi colega anteriormente, que nos va a permitir no solamente trabajar, sino que también nos da la opción de estudiar, nos da la opción de residir y también nos da la opción de movilizarnos por todo el espacio Schengen.
Perfecto, Angie, muchísimas gracias. Ahí de pronto para complementar, todos los programas que tenemos tanto en España como en Alemania, dentro de su particularidad, ya incluyen una certificación europea e internacional. Entonces, ejemplo, si yo me fuera a trabajar en el sector ganadero, todo lo que tenga que ver con vacas, leche, ganado, etcétera, voy a tener un enfoque de estudio en esa área y ustedes pueden manejar su tiempo estando allá. Entonces, claramente va a ser un curso de unas 100 horas que ustedes lo pueden manejar a su disposición, a su disponibilidad. No es que lo tengan que hacer todos los lunes, todos los martes, porque es un curso virtual, pero hace parte del programa. ¿Con qué fin? Con que tengan personas sumamente calificadas en cada área. Si, por ejemplo, vas para España, al sector porcino, en la parte de jamones, claramente vas a tener un estudio o un programa internacional en español y claramente enfocado en el sector de porcinos. Vas a estudiar 100 horas y al final te dan el chance de que presentes un test sobre lo que ya estudiaste y perfectamente recibas tu certificación europea internacional. Que por ejemplo, que estuve muy ocupado y por alguna razón perdí el examen, tienes otra chance de volverlo a hacer. Pues yo creería que después de estudiar 100 horas no había por qué perderlo, pero si de pronto el estudio no es nuestro fuerte, si a la segunda vez lo volviéramos a perder, esto no afecta absolutamente nada en cuanto a tu contrato, que ejemplo, si perdí el examen, me van a terminar la visa de trabajo o me van a detener el proceso. No, no afecta en nada, pero pues yo digo, oye, pues si ya invertimos en un programa laboral, ¿por qué no aprovechar este tema de certificación internacional? Ahí yo creo que, Dani, si tú les compartiste en el sector de casinos, un video de una de las personas que tenemos en Malta, si alguna de las aplicantes igualmente dice, oye, me interesaría un poco conocer más de cómo es o contactar personas que hayan enviado ustedes a Malta, las pueden solicitar sin ningún problema para que chateen, conversen con ellas y les den un poco más de información acerca de cómo es vivir en Malta en el tema de casinos. Igualmente para el sector de ganadería, podemos compartirles WhatsApp de personas que ya están en el destino y les expliquen un poco. Ahí vale la pena resaltar, en el caso de Alemania, hay una gran variedad de ofertas, pero muy importante el factor inglés. ¿Listo? Solamente para Alemania. ¿Listo? Entonces, muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Por acá, igualmente, ahí Dani les va a compartir en este momento en el chat un link de una pareja también que tenemos de los más recientes en Polonia para que conozcan su testimonio. Igualmente los pueden ver en nuestras redes sociales, que es ese destino que hoy en día particularmente se ha colocado entre comillas de moda por las facilidades, por el ahorro y la flexibilidad en sus requisitos. Aquí en este caso vamos a hablar de el particular y famoso Polonia. En este caso, este programa que tenemos de opciones laborales en cargos operativos en Polonia es para aquellas personas que están entre los 19 y 45 años de edad, que me digan, oye Anderson, pues yo tengo experiencia en otra cosa, pero mi nivel de inglés sí es el justo y necesario. El buenos días, los colores, los números del 1 al 20 y hasta ahí. Y el thank you y el good morning, nada más. En ese caso, este perfil puede aplicar en el caso de Polonia. Este programa te ofrece una capacitación de oportunidades laborales en áreas operativas y técnicas en Europa. Allí hago mucho énfasis en el sector operativo. ¿Listo? Entonces, hay cargos como cuáles. Hay gente que me dice, oye, Anderson, pues me interesa, yo quisiera un contrato por un año, quisiera ver beneficios migratorios en ese orden de ideas. Yo te digo, Polonia puede ser ese primer paso. Si ese es el interés, sí tenemos un presupuesto un poco más reducido y estamos abiertos a cargos operativos. Aquí, como pueden observar en sus pantallas, algunos ejemplos, solamente de algunos de los más solicitados, por lo menos Warehouse Operator, que es básicamente, en palabras latinas, un operador logístico. Yo creo que todos hemos visto en almacenes de cadena esa persona que usualmente es la que coloca los precios, la que organiza las cosas, o en bodegas el que acomoda las cajas, etcétera, etcétera. Eso es un operador logístico. Los tomadores de órdenes que están usualmente en su escritorio, en su oficinita, están recibiendo órdenes, pedidos, y esto van y lo hacen otro pedido, acomodan bodegas, mercancía, ese es un tomador de órdenes. Un encargado de limpieza de bodegas, conductores, encargados de supervisión y muchísimos más. ¿Qué tienen en particular estos cargos que te dicen, oye, si tienes experiencia, genial, y si no, confírmame que deseas capacitarte en el destino? Por ello les decía que para todos los destinos, ya sea España, sea Alemania, sea Malta o sea Polonia, uno de los requisitos que nosotros tenemos es hacer un video de 1 minuto y medio donde digo básicamente mi nombre, mi edad, mi nacionalidad,
mi experiencia y en este caso, en el enfoque en Polonia, decir que no tienes experiencia en el área logística o de operaciones, pero que estás dispuesto o dispuesta a capacitarte. ¿En qué te beneficia eso? Que muchos de los reclutadores que buscan para cargos operativos en Polonia dicen, oye, pues necesito personal de manera urgente, yo lo capacito en 2 o 3 semanas y empieza a laborar, pero pues necesito que tenga la disposición y ahí es muy importante el factor expectativo. ¿Listo? Porque hay muchas personas que me dicen, no, pero es que Anderson, yo acá soy en Perú, en Colombia, en Ecuador, soy director suramericano de oficinas de seguros y quiero llegar a lo mismo en Polonia. Ahí hay que ser muy honestos y nosotros siempre compartimos un listado de cargos donde no necesitas experiencia, solo la disposición de aceptar una capacitación. ¿Listo? Muchos dicen, oye Anderson, pero si yo no hablo inglés o tengo un básico, ¿cómo me comunico allá? Para conocimiento de ustedes, Polonia de algún modo se colocó entre la mira de muchísimos países latinos después de que terminó pandemia. ¿Por qué? Porque muchas personas polacos se movieron a otros países y muchos cargos quedaron totalmente vacíos y no encontraron cómo suplirlos. Entonces ahí fue donde entraron todos estos programas laborales y particularmente notaron que el latino sí le interesaba por el ahorro, por el generar mucho más dinero, por el tener un beneficio migratorio, que ya les voy a hablar un poquito acerca de él. Entonces, importante. Todos los contratos para iniciar van a llegar por un año. Si alguno de ustedes dice, Anderson, Bislatam, yo deseo avanzar en una postulación para Polonia, nos envían los documentos. Nosotros desde nuestro equipo en Europa te va a compartir 3 opciones laborales. ¿Para qué? Para que tú las compares, para que mires salario, para que mires funciones. Claramente vamos a mirar tu currículum o tu hoja de vida para ver en qué tienes experiencia y si no tienes ninguna experiencia en nada parecido a algo operativo, te preguntaremos, ¿estás abierto a opciones? ¿Quieres algo que definitivamente no o algo que te interese? Por lo menos hay muchas personas que van a cargos de empacadores, otros van al sector de cocina, otros van al tema de organización de elementos. Bueno, hay una cantidad de opciones que no se requiere ninguna experiencia. Entonces, desde 2021, que ya acabó formalmente la pandemia, han ido cientos de miles de latinos. Por ende, esos latinos que arrancaron o iniciaron operativamente por allá en 2021, hoy en día ya están en cargos de supervisores. Por ende, yo les diría que un 60-70% de los supervisores de muchas plantas y fábricas en Polonia son latinos, por ende hablan español, por ende no hay ninguna preocupación. Para conocimiento de todos, en Polonia se hablan 2 idiomas, polaco y alemán. Para conocimiento también. Hay mucha gente que dice Polonia, no sé dónde está, dónde queda, cerquita de qué. Todo el norte de Polonia tiene el mar Báltico, a la derecha está Rusia, a la izquierda está Alemania, al sur está República Checa. A cualquier lugar se puede conectar en 1 hora en tren. Hay las 4 estaciones muy marcadas, entonces para que nos hagamos una idea en ese punto. Aquí los cargos más básicos, que yo les diría que el cargo más básico es el warehouse cleaner, que es la persona de aseo en bodegas. Estamos hablando de un salario de 1.000 euros. Aquí lo colocamos en euros, muy importante que haya ratos un poquito de confusión en redes sociales, que hay gente que dice, Anderson, pero yo ya investigué y en Polonia no pagan en euros. Polonia es uno de los pocos países en Europa que no maneja el euro como moneda oficial. Si tú deseas pagar en euros y deseas crear una cuenta en euros, lo puedes hacer sin problema, no hay ningún inconveniente, pero la moneda en Polonia se llama zloty. Esto hace que la moneda sea un poco menor, por ende el costo de vida es mucho más económico y te facilita el ahorro. Entonces, aquí lo colocamos en euros para que tengamos una idea. Pero listo, la moneda, en lo que nos van a pagar, en lo que nos van a consignar a nuestra cuenta de ahorros legal, va a ser en zlotys en Polonia. Listo, muy importante. Entonces, para que nos hagamos una idea, el cargo más básico, 1.000 euros al mes. Algo que tiene muy llamativo Polonia en sus diferentes cargos operativos, que muchos de los cargos incluyen o alimentación o alojamiento. Cualquiera de las dos es un beneficio. ¿Por qué? Porque es un ahorro para ti. ¿Listo? Entonces, en el escenario, digamos que, oye, justamente elegí el cargo que no me incluye ni alojamiento ni alimentación. Lo que estaría gastando máximo una persona mensualmente, estamos hablando de unos 700 euros al mes máximo. ¿Listo? Hay disponibilidad de horas extras, hay disponibilidad de hacer turnos dobles. Muchos de una hacen cuentas inmediatas y dicen, bueno, Anderson, pero si me gano 1.000 y me gasto 600, ganarme 400 no tiene idea. Pero yo te puedo garantizar y podemos buscar en diferentes redes que ningún latino trabaja las 7 horas diarias. Todos trabajan cuando ya descubren que si trabajan 2, 3, 4 o hasta más horas, si lo desean, reitero,
perfectamente su salario se duplica o se triplica. Entonces, todos van en el modo hacer dinero. Dato importante en el caso de Polonia, que vale la pena resaltar y que les llama mucho la atención a muchos latinos. Cuando tú llevas 18 meses laborando legalmente en Polonia, puedes aplicar a un beneficio migratorio que puede ser una residencia temporal de hasta 5 años. ¿Qué te pueden pedir? Muéstrame tu contrato número 1, muéstrame tu contrato número 2, que sería en el que estés en este momento. Recordemos que 18 meses son año y medio. Muéstrame que has pagado impuestos debidamente y dime por qué te quieres quedar. Entonces allí, muy importante, hay muchas personas que dicen, oye, yo voy por esa meta migratoria, me interesa ese beneficio. Algunos se colocan a aprender polaco para aplicar a un cargo administrativo, otros se colocan a aprender alemán, que también les suma puntos, otros hacen trabajo social, y pues los que ya tienen sus planes adicionales, pues se casan con un polaco o se casan con una polaca. Bueno, todos los intereses son totalmente respetables, no vamos a juzgar a nadie. Entonces, como para que tengamos una idea, la gran mayoría de países europeos usualmente recibes un beneficio migratorio después de 2 o después de 3 años. ¿Y cuál es el beneficio? Que te dan 2 años más para trabajar tiempo completo. En el caso de Polonia te dice 1 año y medio, 18 meses, y te puedo dar hasta 5 años de una. Entonces, pues se hace sumamente llamativo como para que lo tengamos muy en cuenta. Además de los salarios, tenemos bonos de desempeños y claramente, como lo decía, alojamiento y alimentación. Allí en el video que vimos o que nos está compartiendo Dani en el link que nos envió por el chat, que pues si se lo deseas enviar nuevamente, Dani, ahí es una pareja. Nosotros con parejas recomendamos que viajen de manera individual al mismo destino. Y perfectamente allí claramente ubicarlos en la misma ciudad, porque pues la idea no es separar la pareja ni terminar un matrimonio, sino que los dos apliquen, cada uno tenga sus 8 horas o más tiempo disponible para generar dinero. ¿Por qué? Porque si nos vamos con una visa de dependiente, la pareja va a trabajar solo medio tiempo. Entonces vamos a tener más gastos que ingresos y pues a nadie le gusta tener más gastos que ingresos. Entonces recomendamos cuando son parejas de manera individual. Para ninguno de los destinos, de momento tenemos ninguna oferta para grupos familiares. Usualmente recomendamos, oye, si tenemos esposa e hijos, iniciar un primer año y posteriormente ya iniciando un proceso migratorio con un beneficio a mediano plazo, ahí sí solicitar esposa e hijos si fuera el caso. Pero en este caso, ninguno de los programas que tenemos nosotros son para viajar. ¿Por qué? Porque son cargos muy operativos. En ese orden de ideas, la embajada va a decir, oye, pero si vas con un cargo operativo, que es un salario un poco más elevado del mínimo, pero pues tampoco para mantener toda una familia en Europa. Entonces, en ese orden de ideas, la embajada puede entrar en dudas independientemente del destino y va a decir, yo creo que son más migratorios que van por una visa de trabajo, entonces les niego la visa. Entonces, para evitar ese escenario, recomendamos uno o los dos a la vez, papá, mamá, solitos de manera individual al mismo destino, o primero que vaya uno, se estabilice y luego sí solicite la otra persona. ¿Listo? Aquí, en beneficios generales, el acompañamiento de nosotros, que es muy importante, antes, durante y después, que es algo que nos diferencia con muchísimas agencias a nivel Suramérica. ¿Por qué? Porque a nosotros, una vez el aplicante dice, oye, Anderson Bislatam, yo deseo iniciar mi proceso, en ese momento inmediato recolectamos documentación y asignamos un cargo nuestro que se llama, una persona que se llama un Program Manager. Este Program Manager de nuestro equipo tiene 2 misiones en cada proceso o con cada aplicante. Número 1, que tú pases tu entrevista y obtengas tu contrato. Y número 2, que tú obtengas tu visa de trabajo aprobado. ¿Esto en qué nos beneficia o en qué beneficia el proceso? Que hay una garantía de que sí o sí se va a hacer todo lo posible y hasta lo imposible porque tú tengas todos tus 2 procesos que son muy importantes para que todo sea un éxito. Y una vez llegues al destino, que también lo hemos notado en muchas agencias que te dicen, toma, aquí está tu papel y vete tú solo contra el mundo a un lugar que nunca has estado, donde no conoces a nadie. En el caso de nosotros sabemos lo dispendioso que puede ser llegar a un país donde no hablo el idioma, donde no conozco nada, donde no conozco a nadie. Entonces el acompañamiento de nosotros sigue por todo ese primer mes que estás en el destino. En esa primera semana que llegas, igualmente nosotros podemos ayudar a buscar el alojamiento. Adicionalmente, pues dependiendo de tu presupuesto y si el trabajo no lo incluye, pues te ayudaremos a buscarlo. Adicionalmente, te ayudamos en el tema de abrirte tu cuenta de ahorros totalmente legal en el destino. ¿Por qué? Porque en esta cuenta es donde me van a pagar mi salario. Entonces, pues imagínate no tener una cuenta donde nos paguen. Entonces, nosotros te ayudamos en la creación de la cuenta. Adicionalmente, te explicaremos cómo funciona el tema de los impuestos, que es muy importante y me gusta resaltar. Hay personas que dicen, no, yo voy a llegar a ser
miles y miles de euros y hago dinero y me regreso. Es importante tener en cuenta que tú, como estás viajando con un contrato legal por un año, estás trabajando 40 horas a la semana, que lo menciona el contrato legal, estás teniendo un salario fijo en euros. Estos tres beneficios son los que tiene cualquier europeo. Por ende, como en cualquier país democrático, hay que pagar impuestos. Entonces, te diremos claramente en esas primeras 2 semanas que llegues, haremos una reunión, te diremos qué te pueden descontar, qué no te pueden descontar, cuánto vale una hora extra, cuánto vale una hora nocturna, un dominical, un festivo. ¿Para qué? Para que todo eso tú lo veas reflejado en tu salario si decides hacer esas horas adicionales. ¿Listo? Y para que tengamos todo sumamente claro, cuándo aplicar para renovar tu contrato, etcétera, etcétera. Todo eso te lo explicamos. ¿Listo? El tema igualmente del soporte en Europa, que se lo acabo de mencionar. Tenemos una red internacional de aliados. Como les decía al inicio, ustedes hacen el pago de un programa una vez hayan pasado su entrevista, una vez hayan recibido su carta de aceptación y ya vean cuál va a ser su cargo, cuál va a ser su salario, cuáles van a ser sus funciones. En ese momento es que se hace un pago. Allí igualmente sabemos que tenemos muchos candidatos que son algo desconfiados y pues también han habido muchas estafas. Yo les digo, oye, pues es el momento de buscar dónde está la empresa, a qué se dedica, se puede si quieres llamar a la embajada, oye, esta empresa me dio este contrato, esta carta de aceptación, sí se puede, existe, no existe, la embajada les va a dar toda esa información. Listo, para los que son más desconfiados, no hay ningún inconveniente, pero todo eso antes de pagar y esa es el parte de transparencia y tranquilidad que damos a todos nuestros aplicantes para que lo tengamos muy en cuenta. Y claramente esto hace que todos sean unos reclutadores verificados para su tranquilidad. Ahorita, preguntas, dudas, inquietudes. Es el momento para aquellos que tengan un caso particular. Recuerden que si alguno tiene una inquietud o tiene un perfil con unas particularidades, perfectamente en el QR que vamos a colocar ahorita al final o en el link que está compartiendo Dani en el chat, perfectamente pueden solicitar su asesoría. Recuerden, las asesorías no tienen ningún costo particular. No sé si por ahí, Angie, tú me puedes colaborar si hay alguna pregunta muy particular que le respondamos allí. Pues tenemos varias preguntitas, pero Dani ya las está gestionando. Sin embargo, tenemos una mano levantada de Sergio. Sergio, por favor, compártenos tus dudas. Bueno, acá hay varias preguntas. Bueno, vamos a leer por acá a José, que dice, ¿y en caso de querer ir con mi hijo, hay alguna opción recomendable? En caso, ahí, José, gracias por tu pregunta. Como te decía, en el caso de hijos, recomendamos siempre que la persona principal viaje, se estabilice. Es decir, ¿qué es estabilizarse? No es que tengas que comprar una casa ni tener un contrato término indefinido, pero sí tener algo que mostrar a migración estando allá. ¿Por qué? Porque migración allá va a decirte, oye, pues tú te quieres traer tu hijo, muéstrame que tienes el dinero para pagarle el colegio o si está en edad adolescente, la universidad, o muéstrame que tienes para que el chico esté con todos sus ítems perfectamente porque es una norma obligatoria europea. No es como que lo voy a traer y también lo pongo a trabajar o acá lo pongo solamente que me acompañe y lo dejo encerradito todo el día en el apartamento o en la casa. No, ese escenario no es viable y pues claramente te van a decir en migración no. Después siempre recomendamos, oye, vamos nosotros primero, como el adulto responsable, identifiquemos un lugar ideal para mi hijo en este caso, tengamos los recursos ideales y ya ahí sí voy a migración y digo, mira, ese es el pasaporte de mi hijo yo respondo 100% por él y considero que ya tengo los recursos, el lugar para traerlo. Entonces ahí ya es otro escenario. A decirle, lo voy a traer acá y lo voy a dejar encerradito todo el día en la casa hasta que yo llegue a trabajar, claramente te van a decir, no, no te vamos a aceptar eso y claramente no te vamos a aprobar que traigas a un familiar. ¿Por qué? Porque la idea es que esté bien. ¿Listo? Otra Otra preguntita por pregunta. acá. Dice, ¿costos de alquileres en Malta o Europa en general? En el caso de Malta, para que nos hagamos una idea, que es como el gasto que tendríamos obligatorio, por lo menos en cualquiera, ya sea que vamos para casinos o ya sea que vamos para hotelería, es la opción más económica, que son los apartamentos compartidos. Reitero, son apartamentos de 3, máximo 4 habitaciones, una persona en cada habitación, nadie va a compartir habitación con nadie, y en ese orden de ideas se comparte sala, comedor, cocina. El precio aproximado está entre los 400 y 600 euros máximo al mes.
¿Listo? Importante para que lo tengamos ahí muy presente. Estas son las opciones que podemos buscar. Si hay, son personas que nos dicen, oye, Anderson, pues en realidad muy chévere y todo compartir, pero a mí no me gusta vivir con nadie. Yo prefiero vivir algo en un aparte estudio mucho más pequeñito, pero yo solito. En ese orden de días ya estamos hablando de un apartamento de los 800 a los 1000, 1200 euros el mes, pero pues ya vivo yo solo, tengo mi habitación y todo para mí solo, entonces pues es un plan B para que nos hagamos una idea. En Polonia sí son un poco menores, por lo que le decía, por el factor costo de vida. Entonces, hay muchos carros que incluyen el alojamiento y hay otros que dicen que incluye alimentación, bonos, pero no el alojamiento. Igualmente, oscilan un poquito menor, yo te estaría hablando de 300 a 600 euros, pero es por el factor de la moneda en Polonia. Recordemos que en Polonia se maneja el zloty, pero es como un aproximado para que nos hagamos la idea. En el caso de España y Alemania, que las compañías o las granjas internacionales dan un subsidio, para conocimiento de ustedes, usualmente en Alemania o en España, un mes de alojamiento, usualmente en una habitación con todos los servicios, está aproximadamente en los 1000, 1300 euros. En este caso, como hay un subsidio, literalmente por la habitación amoblada y por tu alimentación, estamos hablando de unos 500 euros al mes. Entonces, es un gran ahorro que se está haciendo allí para que nos tengamos una idea. Por acá nos pregunta a Adriana, si la persona está ya en Europa, ¿cómo puede ser contratado por un año? Allí, número uno, verificar si la persona es latina y dependiendo del cargo al que vaya a aplicar. Entonces, ejemplo, si fuera para Malta hotelería y tiene el perfil como nosotros nos encargamos del proceso de visado y el proceso de permiso laboral, no habría ningún inconveniente. Pero en el caso de que, por ejemplo, quisiera Polonia, pues sí o sí, hay que verificar eso con la oficina de migración de la nacionalidad, si es colombiano, si es peruano, si es ecuatoriano, si se puede tramitar desde allá con la oficina respectiva o si sí o sí le toca regresarse acá. ¿Listo? Entonces, importante, depende del caso, pero muy importante, tiene que ser con el pasaporte vigente y latino. Hay muchas personas que tienen dobles nacionalidades y me dicen, no, Anderson, yo tengo doble nacionalidad italiana o portuguesa, francesa. No, con pasaporte europeo no se puede aplicar porque los europeos no necesitan visa para trabajar en Europa. Entonces, pues no aplicaría en este caso. ¿Listo? Nos pregunta Pablo, ¿hay ofertas en áreas de diseño gráfico o marketing? No, particularmente en este momento no. Usualmente cada 4, cada 5 meses están cambiando como los enfoques. Antes, por lo menos a inicios de año, teníamos República Checa, teníamos otros destinos, otros sectores, pero usualmente todo va cambiando, particularmente cada 4 meses. Algo muy importante, por lo menos con los cargos de Malta en hotelería, son sí o sí para iniciar en febrero o en marzo de 2026, claramente. ¿Listo? Los de casinos pueden tomar un poco más de tiempo o incluso le pueden decir a la aplicante, oye, si deseas puedes llegar con pasaporte y el mismo Malta transmitas tu visa para casinos. Ya la aplicante decide si toma esa opción, si quiere irse muy rápido o si prefiere esperar su proceso de visa en su país. Ya cada quien decide, pero particularmente en esos sectores no tenemos ahí para Pablo para confirmar. Nos pregunta Víctor, tengo 63 años y mi experiencia es en el sector de transporte. ¿Puedo aplicar? Yo te diría que me compartieras tu currículum en un formato especial y verificar, porque sí sé que por lo menos para los conductores en Polonia sí buscan, pero es vital el factor inglés. ¿Por qué? Porque tú vas a estar transportando mercancía, enseres, bienes, etcétera, y es vital sí o sí ahí tener el factor inglés. ¿Listo? Así tengamos, seamos los mejores conductores de la ciudad, pero en el caso de allá sí es obligatorio en ese punto el factor inglés. ¿Por qué? Porque si hay un retén, si de pronto hay que hacer un cambio, hay que mostrar documentación, pues ahí entra el factor inglés. Entonces, si tienes el inglés, yo te diría, compártenos tu currículum. En el link que está compartiendo Dani, ahí puedes agendar tu asesoría y nos puedes enviar tu currículum. O si me dices, Anderson, creo que el inglés no lo tengo, pues en ese caso no se podría aplicar, pero la gran mayoría usualmente va como hasta los 50 años. Pero pues sabemos que hay muchas excepciones en diferentes cargos. Sé que muchos reclutadores son flexibles por la necesidad de personal, pero pues sí hay como requisitos súper obligatorios. Y en el de conductores es sí o sí mínimo tener el B1 de inglés. Nos pregunta Sergio, en caso de que se llegue a negar la visa por X o Y motivo, ¿cómo seguiría el proceso?
En caso, todos los contratos, cuando tú ya estás en el punto, antes de claramente yo les digo a siempre a los aplicantes, antes de pagar el programa, leamos el contrato. Si está en inglés y no sabemos inglés, lo traducimos al español y lo leemos juntos y respondemos todas las dudas que hay allí. ¿Por qué? Porque ahí claramente se va a mencionar el tema de en caso de negación de visa. Entonces ahí te va a decir, la empresa se hace cargo o te va a cobrar X porcentaje. Ese porcentaje puede estar desde el 5 hasta el 40% del valor del programa. Pero pues ninguna te va a decir, te negaron la visa, me quedo con todo. No, siempre hay como un porcentaje porque pues entienden que es una posibilidad que puede suceder, pero todo eso se va a mencionar en el contrato. Dato muy importante ahí de pronto para aclarar, el factor cláusulas de permanencia, que hay personas que me dicen, Anderson, y si después de 4 meses digo que no me gusta y mejor me voy y me paso para otro país, ¿se puede? De poder sí se puede, pero pues va a acarrearte una multa bastante interesante que va a mencionarse en el contrato o en tu carta de aceptación. ¿Por qué? Porque estás abandonando tu carga y fue una empresa la que te patrocinó para llegar legalmente al país. Entonces, si tú después de 4 meses le dices, no, ya no me gusta, mejor me voy, ahí automáticamente te van a cobrar una multa. Entonces, todo eso se va a mencionar en el contrato. Reitero, muy importante siempre leer el contrato antes de avanzar. Tiene como todo contrato o como toda carta de aceptación, funciones, cargos, la información del contratante, cláusulas de permanencia, casos de reembolso, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información, ahí muy importante leerla antes de firmar, antes de aceptar, antes de pagar. Y si estamos de acuerdo con todo, avanzamos. Listo. Antes de continuar con las preguntas, chicos, a los que están preguntando sobre como vacantes específicas, como lenguas o marketing y demás, recuerden que en la presentación estuvimos charlando que las vacantes son vacantes operativas. Listo. Nos pregunta por acá Alexandra, me gustaría en el sector de hotelería, soy colombiana, pero radico en Panamá. Aplicar perfectamente, no hay ningún inconveniente, como te decía, en la flexibilidad, digamos, que tiene los programas que tenemos en hotelería en Malta, es que nosotros nos encargamos de tu visa y de tu permiso laboral, siempre y cuando pues tú cumplas con los requisitos, apruebes tu entrevista, recibas tu carta de aplicación, hagas en ese momento, cuando tengas tu carta de aceptación o contrato, pagas tu programa y ahí dentro de ese valor que pagas del programa está todo el trámite de la visa de trabajo y el permiso laboral. Y como te decía, lo único que te vamos a pedir es, oye, presenta el Skill Pass, que es el examen que te va a pedir el gobierno. No nosotros, no el hotel que te contrata, sino el gobierno. Pero es un examen sumamente sencillo, así que no hay ningún inconveniente. Importantísimo, si eres colombiana o algo así, yo recomiendo siempre que ese pasaporte tenga por lo menos vigencia unos 2 años más de lo que dure el contrato. Entonces, ejemplo, si voy a iniciar a trabajar de febrero de 2026 a febrero de 2027, que el pasaporte esté por lo menos hasta el 2028 o 2029, ideal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Nos pregunta Pablo, si nosotros quedamos dentro del programa, ¿podemos buscar otras ofertas de trabajo por fuera del programa? Se puede. Yo le llamaría a eso, como le llaman en las empresas, poco corporativo, pero se puede. Entonces, ¿qué sucede? ¿Yo qué recomendaría en esos casos? Si de pronto yo estoy haciendo el trabajo, entre comillas, que me aceptaron y me toca, y fue una empresa que me patrocinó para llegar a ese punto donde estoy, oye, démosle una mirada a qué más se puede hacer en esa misma empresa. Como les decía, tenemos muchos casos de aplicantes que van por un cargo específico, pero dicen, oye, pues yo aquí estoy en operativo, pero veo que aquí hacen administrativo, y eso es muy similar a lo administrativo que yo hacía en Colombia, Perú, en Ecuador, donde quiera que estemos en este momento, oye, pues ofrecerme. ¿Qué te van a decir muy seguramente? Ejemplo, que estuviéramos en Alemania. Oye, pues necesitas por lo menos un básico, digámoslo, un poquito más avanzado de inglés para estar en el área administrativa. Oye, pues me pongo a estudiar o un poquito más de inglés o me pongo a estudiar alemán. Si ese es mi interés y ya ver cómo me muevo y hago de pronto unas pasantías, unas prácticas, algo adicional que me genere dinero claramente y me entre a ese camino. Y si definitivamente nada de lo demás que hay para hacer en la misma empresa que me contrató me gusta, pues sí, ya te diría yo, puedes buscarte un trabajo adicional, no sé, de mesero, de cocinero, de auxiliar de algo. De pronto, no sé, si soy diseñador o algo así, pues buscar en el sector. Y perfectamente, pues ese primer año me dedico a ahorrar dinero y busco si esa otra empresa que está en el sector que realmente a mí me gusta me puede patrocinar, pues ya yo renuevo, pero con otra empresa en lo que me gusta. Pero siempre invito como démosle la mirada a donde estamos,
porque pues recordemos, no son empresas que hagan una sola cosa, son empresas con 1000 funciones y tú estás llegando a una en particular, pero pues hay otras 1000 funciones que de pronto puede estar ahí lo que realmente te guste. Tenemos muchos particulares aplicantes que son de esos que se les pegan como un adhesivo a los supervisores y a los jefes, como que, oye, yo te trabajo 2 horas de gratis, pero enséñame a hacer otra cosa, o yo quiero aprender de eso. Entonces, pues ahí uno ve como la iniciativa del empleado y claramente pues eso acarrea que te traiga unos beneficios adicionales. Pero pues depende de cada quien, pero la invitación es primero mirar en la empresa que estás, cargos adicionales y después sí ya darle la mirada a otras empresas. Nos pregunta Ider. ¿La compañía que da la oferta de trabajo inicia el proceso migratorio con la embajada o son ustedes? Ninguno de los dos. El mismo aplicante es el que hace el proceso. Recordemos que migración a la persona que le está dando el beneficio migratorio es al aplicante por una serie de puntos. ¿Listo? En particulares. Entonces, digamos que en ese caso migración no va a decir voy a darle un bajo de impuestos a la empresa o le voy a dar una comisión a la agencia. No, no funciona así. Migración es muy, muy, muy estricta y te va a decir, oye, ¿por qué te quieres quedar acá? Confírmame, número uno, que ya llevas 1 año o 2 años o año y medio, por lo menos en el caso de Polonia. Ya lo verifiqué. Ahí tú muestras tus contratos, el primero y el segundo en el que estás actualmente. Muéstrame que has pagado impuestos. Ahí tú tendrías todos tus recibos de que has pagado impuestos mensualmente. Ok, ahora dime por qué te quieres quedar acá. ¿Qué te motiva o qué has hecho para convencerme de que te quieres quedar acá? Hay muchas personas que piensan que es ir a migración y decir, deme 3 años, deme 5, deme 10. Y les dicen, tome, le regalo 10 años. No. Todas las empresas o todas las, digamos, entidades migratorias dicen, ¿cómo me aportas tú a mí o cómo me aportas tú a esa sociedad en la que estás? Si yo le digo, no, pues yo desde que llegué estoy trabajo, fiesta, trabajo, fiesta, trabajo, fiesta, yo en realidad quisiera en mi país con mis beneficios tener a alguien trabajo, fiesta, tal vez no. Pero si tú me dices, oye, pues yo en el momento libre estoy haciendo trabajo social, el trabajo de gratis en una parte social. No, pues mira, yo me puse a aprender un poquito del idioma de acá. Si estoy en Alemania, alemán. Si estoy en Polonia, un poquito de polaco, un poquito de alemán. Él tiene interés y está buscando cosas administrativas, ha ayudado de asistente. Perfecto. ¿Y qué quieres hacer en 1 año o en 2 años? No, pues me veo como asistente administrativo, como supervisor. Bueno, eso me aporta. Pero no es solo llegar a migración y deme 5 años de visa y tome sus 5 años. No, hay que identificar cómo podemos aportar y por eso muchas personas desde el día que llegan y tienen interés migratorio dicen, oye, mi plan o buscar cómo aporto o aprender el idioma o ponerme a estudiar algo que aporte al destino o adicionalmente pues ya el plan C que yo siempre digo pues que es interés de cada uno pues casarse con un polaco con una polaca o con un alemán una alemana o con un español español ya cada quien decide pero ese ya es yo digo el último plan pero pues todo es totalmente respetable pero importante los procesos migratorios eres tú solito con migración. Nos pregunta Steven, ¿cuánto es el valor que se paga por el programa una vez se tenga el contrato laboral? Depende, como lo decía hace un momento, del programa, de tu experiencia, depende del destino y todo esto va allí. Pero entonces es importante saber el tema de experiencia. Entonces, como te decía, hay muchos momentos que la gente dice, yo voy para recepcionista. Y yo ya tengo muchos años de experiencia, pero resulta que cuando te hicieron varias preguntas, no estabas totalmente, o te hicieron preguntas de servicio al cliente y definitivamente no diste las respuestas ideales. Te pueden decir, oye, pues para recepcionista no, pero te puedo colocar de asistente de algo con un salario menor. Entonces, claramente el programa ya va a valer mucho menos y tú vas para un cargo un poco menor. Pero entonces, reitero, va a depender de mi experiencia, de mi cargo. Por lo menos tenemos casos, sobre todo en los chicos de ganadería. Hay muchos chicos que dicen, quiero irme a trabajar a España, pero cuando van al momento de la entrevista, en las entrevistas dicen, ¿tú sabes hacer esto? ¿Tú hablas inglés? Sí, yo hablo inglés. Podemos hacer 5 minutitos, 10 minutitos de entrevista en inglés y perfectamente, oye, te tengo una opción laboral en Alemania y te cubro alojamiento y te cubro alimentación. ¿Te interesa? Claramente, pues si me dicen que en España voy a pagar una cosa y en Alemania me sale literalmente todo gratis, pues claramente voy a elegir Alemania. Entonces, todo depende mucho de cómo nos vaya en esa entrevista para decidir el valor del programa, el sector y claramente el país. ¿Listo? Sin lugar a dudas, hablando de rangos generales, en el que la inversión es mucho menor, sin lugar a dudas, es Polonia, por lo que es mucho más flexible y los cargos no requieren experiencia laboral.
En los demás países, pues sí es obligatoria la experiencia para que lo tengamos presente. Nos pregunta Sergio, yo tengo experiencia como auxiliar de cocina, pero mi prioridad es panadero. ¿Hay oportunidad en ese sector o mejor centro de hostelería? O mejor me centro, Si perdón, tenemos, hostelería. no. Si tenemos el inglés, el B1 de inglés, yo te diría que hay opciones tanto en Malta como en Polonia. También he visto varios que buscan, sobre todo en cocinas para panaderías y justo también para carnicerías, empacado de alimentos. Por lo menos, de hecho, en España estamos buscando recepcionistas, pero con la condición, solamente mujeres. Que se hayan grabado de algo relacionado a hotelería y turismo en el último año y medio y que tengan un B1 de inglés, así sea en España. Entonces, pues ahí ya se coloca un poquito más filtrado el perfil, pero también tenemos esa opción. Pero sí, respondiendo a la pregunta, sí podría aplicar si tenemos el B1 de inglés. Perfectamente podríamos o a Malta o a Polonia también buscar opciones. Nos pregunta Will, ¿un aproximado de costos o rango de costos? ¿Para qué destino? Para Will, como para tener un poquito de idea. Bueno, por acá nos deja un mensaje Ider Rojas. Cuidado, gente, es estafa esto. El proceso claramente dice que el empleador es el que inicia el proceso en la embajada, no uno. Bueno, Hidel, yo creo que acá es importante tener en cuenta que una cosa es el permiso de trabajo y otra cosa son los procesos migratorios. Los procesos migratorios para ya tener una residencia permanente, para ya ser un ciudadano de estos países, lo debe realizar directamente el aspirante, es decir, la persona o el empleado en este caso. El proceso del permiso de trabajo en este caso lo va a gestionar el sponsor, como lo veníamos indicando al inicio de la presentación. Todo se realiza a través de un sponsor que es en español nuestro padrino o la entidad legal que se va a hacer responsable de todas las acciones legales que nosotros realicemos en este caso o en Polonia o en España o en Malta o en Alemania. Entonces, súper importante tener los dos conceptos claros. Una cosa es el permiso de trabajo y la visa de trabajo y otras son los procesos migratorios. ¿Listo? Yo creo que no hay más preguntitas. Will, ¿nos podrías confirmar para qué programa específicamente o qué destino? Y ya para ir terminando, vamos a entrar entonces, mientras Will nos responde, el tema de los premios para todos aquellos que están conectados. Importante, en el transcurso de mañana, nuestro equipo de orientación los estará contactando por si desean agendar una asesoría. Igualmente, Dani, en el link que les está compartiendo a través del chat, ahí pueden agendar su asesoría en un día en particular en esta semana para brindarme de pronto detalles de su perfil, como que, oye, Anderson, creo que tengo para uno, pero tengo un perfil también para otro. Podemos hablar caso por caso. Cuando tenemos perfiles muy particulares, nosotros les decimos siempre, oye, primero verifiquemos, compártenos tu currículum en inglés, verificamos con los reclutadores y si nos dicen, si nos interesa, pues ya yo te digo, oye, avancemos en el proceso. Pero si nos dicen, oye, definitivamente el perfil no aplica, pues ahí ¿para qué cobrarte si te van a decir que no? Entonces, desde nuestra parte, te damos esa parte de tranquilidad. Si alguien tiene algún perfil muy particular o dice como que, Anderson, este es mi perfil, ¿qué nos recomiendas? Perfectamente lo podemos hacer. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a entrar aquí a los premios exclusivos a las personas que están conectadas el día de hoy para que estemos ahí muy atentos en este momento y vamos a iniciar con 6 ganadores del 50% de descuento en su proceso de aplicación. ¿Listo? Para conocimiento de pronto de todos, hay un momento que es que digan, sí, Anderson, yo cumplo con el perfil, se hace una aplicación, entrevista, preparación de entrevista y cuando ya me acepte, pase mi entrevista, allí en ese momento tenga mi contrato o mi carta de aceptación, ahí es cuando pago el programa. Son los 2 pagos del proceso, individuales. ¿Listo? En ese orden de ideas, en esta aplicación, independientemente para que nos hagamos una idea, los procesos de aplicación van desde los 300 a los $600, donde cubre todo el acompañamiento de nosotros antes, durante y hasta el primer mes, independientemente del destino en que estemos, donde les creamos sus cuentas, donde les dedicamos todos los formatos, donde los preparamos para entrevista, donde les ayudamos con las vacantes, en el caso de Polonia particularmente, que les buscamos hasta 3 vacantes, entonces es un acompañamiento completo. Entonces, en ese orden de ideas, ejemplo,
Si la aplicación vale $400, ya no pagarían 400, sino 200 a los ganadores. Vamos a tener 6 ganadores y para hacerlo ágil, ahí le voy a pedir de pronto a Dani y a Angie que estén pendientes en el chat. Entonces, a los 2 primeros que me escriban ahí en el chat y les vamos a pedir claramente su nombre completo por interno o su correo para que hagan efectivo este premio, pero a las 2 primeras personas, hombres o mujeres que estén conectados en este momento y me escriban en el chat sobre Malta. En el sector de hotelería, 2 áreas donde pueden encontrar empleos, esas 2 personas van a ganar. Si me dan respuestas incorrectas, pues le haremos la oportunidad al tercero y así sucesivamente. Pero los 2 primeros que me escriban en este momento en el chat de preguntas, en Malta, 2 sectores donde pueden encontrar empleos en este momento en hotelería, tienen asegurado su 50% de descuento en la aplicación. Angie y Daniela, ¿tienen algunos allí respuestas correctas? No, aún no tenemos respuestas por acá. Bueno. Aquí tenemos a Alexandra. Perdona, Bruno. Bruno, ¿qué dice? Ahí se me perdió. Están llegando todas. Tenemos 2 sectores donde pueda conseguir empleos en el sector de turismo, de hotelería y turismo en Malta. 2 sectores nada más, no cargos, 2 sectores sencillito. Dice Xavi, casino, mesero. Ahí lo vamos a anotar entonces perfectamente. Por ahí me dijo un cargo, pero bueno, hoy estamos de regalados. Entonces, Xavi, si nos puedes compartir o en el link que está compartiendo Dani, ahí colocas tu nombre completo y entre paréntesis me colocas ganador 50% y así perfectamente te identificamos en el listado para hacer efectivo y contactarte. ¿Listo, Xavi? Porfa. Dani, si les compartes el link para que ahí se registre y colocas, reitero, Xavi, entre paréntesis, ganadora, ganador del 50% y perfectamente ahí aplica. Un segundo ganador por allí que haya respondido correctamente, Angie, o ganadora. Pues nadie ha dicho específicamente los 2 sectores. Nos han dicho como cargo. Bueno, no de cargo, porque ya estamos votados, estamos así que queremos rápido los ganadores. Aquí, como pueden observar en su pantalla, además del 50%, tienen garantizada su cuenta de ahorros en el destino y una SIM card en el destino. ¿Listo? Estos premios no son acumulables, es decir, que vuelvo y participo y doy otra respuesta. Entonces, ya el ganador obtuvo este particular. Entonces, dime otros 2 que hayan dado cargos. A ver. Dice José, housekeeping y asesor en casinos. Perfecto. Ahí a José, entonces te invitamos también, porfa, en el link que ha compartido Dani de nuestro equipo, porfa, colocas tu nombre y entre paréntesis ganador 50% para identificarte y hacer efectivo ese 50%. Y dime otro, Angie. Tenemos, lo voy a buscar por Michelle, recepción y bartender. Perfecto, Michelle. Igualmente, invitación, coloca tu nombre completo y entre paréntesis, ganadora 50% y perfectamente para aplicarlo y identificarte entre todos los contactos. Van 3. Si no, pasamos al siguiente premio. Si no hay ganadores, pasamos al siguiente premio. André Ricardo, roundkeeping y recepción. Perfecto. Ahí me hizo una mezcla de inglés, pero no importa. Era o housekeeping o room attendant, pero perfecto. No hay... Válido, la intención es válida. Estaba atento y estuvo mirando la información. Muy bien. ¿Dos más? Ya los busco. Dice Ana María, hostess y bar. Súper. Ana María, entonces también allí, por favor, colócanos en el link. Nombre, entre paréntesis, ganador del 50% para tenerte y aplicarte este beneficio. Como lo están viendo en sus pantallas, es para solamente el proceso de aplicación antes del 20 de diciembre.
¿Listo? La aplicación no quiere decir que tienes que pagar un programa, no tienes que decir que tienes que pagar visa, solo aplicación. Recordemos que todos los programas son para iniciar en el primer cuatrimestre 2026. ¿Listo? No es para viajar en diciembre, no es para viajar en enero, usualmente va a ser de febrero a abril, ¿vale? Dice Pablo, anfitrión de recepción y relacionista con huéspedes. Perfecto. Listo, con Pablo. Cerramos los 6 ganadores. Pablo, por favor, también coloca entre paréntesis y regístrate y colocas ganador, 50% de aplicación. Y ahorita, para terminar, vamos a dar el premio interesante para aquellos que no han ganado y tienen la oportunidad. En este momento vamos a hacer el sorteo de 6 aplicaciones, todas totalmente gratis. ¿Listo? Es decir, que si la aplicación vale $500 y el acompañamiento antes, durante y después de llegar a España, Alemania, Polonia, donde sea, no van a pagar absolutamente nada en su proceso de aplicación y nuestro acompañamiento. Entonces aquí se coloca más interesante. Entonces, vamos a hacer dos ganadores y dos ganadores. Y aquí sí, Angie, te pido los que respondan más rápido, porque pues aquí el premio está más interesante. Además de la aplicación gratuita, tienes tu cuenta garantizada de creación en el destino, una SIM card y un tour de 3 horas en el país. Entonces, aquellos que de pronto digan, yo voy a llegar donde no conozco nada ni nadie, este tour de 3 horas realmente sirve para que lo tengamos muy en cuenta con nuestro equipo en cada país. ¿Listo? Entonces ahí, este premio está sumamente llamativo. Entonces, vamos a darle a los 2 primeros que me escriban en el chat y bien, y correcto. Aquí ya no vale de pronto un error. Aquí sí, porque el premio está muy interesante. Que me escriban los 2 primeros sobre el sector de ganadería. No necesariamente tienen que ser los de ganadería, pueden ser de cualquier otro sector, pero que me respondan cuál es la edad máxima, o no, 2 ganadores, mejor en general, cuál es la edad máxima para aplicar al cargo de hostess en casino para mujeres. ¿Cuál es la edad máxima? Respuestas correctas a la 1, respuestas correctas a las 2. Bueno, antes de dar a los ganadores, nos pregunta Xavi, ¿los que ganaron anteriormente el premio siguen participando? No, por eso ahí está el entre paréntesis, mira, acá también está, no acumulables. Entonces ya ahí, Xavi, ya ganaste el 50%, ya con ese no participas en el de acá. También no acumulables, si de pronto alguien responde 2 y dice, no, me gané 100 y me dan otro 100%, no. Solamente es una sola vez, para hacer claridad, aquí lo dice, La no primera acumulables. persona que contestó, que es José, ya se había ganado el 50% en el anterior. José, por favor, dale la oportunidad a otra persona que no ha ganado. José, por favor, no seas así. Listo. Entonces, el ganador, vamos a revisar muy bien. Los 2 primeros ganadores o ganadoras. Will dice 33. Muy bien. ¿Y quién dice? Y Andrei Bula también dice 33. Perfecto. A ambos, por favor, se registran en el link y me colocan ganadores de aplicación 100% gratuita para que los tengamos ahí en cuenta. A ambos ya es un paso gigantesco que están dando y tener todo nuestro acompañamiento durante todo su proceso. ¿Listo? Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar registrarse en el link que está compartiendo mi colega Dani en el chat. ¿Listo? Y entre paréntesis. Entonces, vamos con otros 2 ganadores para tener el tercero y cuarto. En este caso, va a ser en el sector ganadería. Digan los 2 primeros que escriban correctamente, claramente, cuál es el salario base mínimo en el sector de ganadería. El salario base mínimo en el sector de ganadería. Angie, que lo explicó, dijo de esto hasta 2.000. ¿Cuál era esto? En euros, claramente. Los 2 primeros que respondan correctamente, ¿cuál era el salario mínimo
a ganarse en el sector de ganadería en España o Alemania, que eso lo mencionó y lo repitió varias veces Angie. ¿Cuál es el salario mínimo? El máximo era 2.000. ¿Cuál era el mínimo? Los dos primeros que respondan correctamente. ¿Algún ganador, Angie? Sí, tenemos a Sofía. Escribió y contestó a las 8:30, 1.300 euros. Perfecto, Sofía. Sofía estaba súper atenta. Perfecto, Sofía. Porfa, igualmente, regístrate en el link y entre paréntesis coloca ganadora del 100% de aplicación. ¿Y quién fue el segundo? El O segundo segunda ganadora. fue el segundo ganador. Ahí tenemos que revisar que no haya ganado en anterior, es Bruno, quien contesta también 1.300. Perfecto. Entonces, ahí ya nos faltan solo los dos últimos cupos para estas dos aplicaciones. Por favor, los que no han ganado, los necesito muy rápidos en ese chat. Y esta es la última pregunta para dar final a esta presentación. Entonces, última pregunta por dos paquetes de aplicaciones gratis, más cuenta de ahorro, más SINCAR, más un tour de 3 horas, independientemente del destino que vayamos a elegir. Todo está incluido, ¿listo? Entonces, en este orden de ideas, vamos a preguntar por Malta. Más sencillo todavía, que es el que más hemos hablado, pero vale la pena aquí resaltar y con esto ya cerramos la rueda de premios. Sector Malta. Quien me escriba cuáles son los dos documentos que nosotros y nuestro equipo de Malta les tramita para que puedan viajar y laborar legalmente en Malta. ¿Cuál es el nombre de esos dos documentos? Me los pueden escribir en español o en inglés, pero ¿cuáles son esos dos documentos que nuestro equipo en Malta tramita para sus aplicantes en hotelería para que puedan viajar y laborar legalmente? Son dos documentos muy parecidos, pero son dos documentos y los mencionamos varias veces. Si son en español, son 2 palabras uno y 2 palabras otros. Si son en inglés, son 3 palabras uno. Si son en español, son 3 palabras uno, 3 palabras otro. Y si es en inglés, son 2 palabras uno y 2 palabras el otro. Por los dos últimos premios, Angie, cuéntame si ves alguno ahí sumamente juicioso que hizo la tarea y tomó nota. Sí, tenemos a Alexandra, nos indica permiso de trabajo y visa de trabajo. Perfecto, Alexandra, estás totalmente en lo correcto. Efectivamente, recordemos, para el sector hotelería y turismo, nosotros, Bislatam, y nuestro equipo en Malta se encargará de tramitarle su visa de trabajo y su permiso laboral. Y el segundo que respondió rápidamente, Angie. Aquí vamos a validar porque coloca Eduardo, permiso de viaje y visa de trabajo. No, el permiso de viaje no es. Allí de pronto falló Eduardo, pero Eduardo le podemos dar un 50%. Eduardo, si quieres, colócate y coloca entre paréntesis el 50% porque ahí una fue correcta y la otra fue incorrecta. Permiso de viaje es una cosa y permiso laboral es otra cosa. Y el tercero, Angie, que de pronto habrá respondido correctamente. Coloca Eduardo, me falló el corrector. ¿Será? Angie, ¿qué dice? El público, ¿qué opina el público? Pues para Eduardo. ventaja de Eduardo, nadie más Ajá. contestó. O sea, no tenemos a alguien Bueno, Eduardo. debajo. Listo, perfecto. Eduardo, entonces eso era para ti, eso estaba destinado para ti. Entonces, Eduardo, por favor, en el link coloca tu nombre completo y entre paréntesis ganador del 100% de la aplicación para, por favor, identificarte. Reitero, a todos ustedes los estaremos contactando. Aquellos que de pronto quieran una asesoría particular, por favor, este QR que está también en pantalla lo pueden escanear, tomar una fotito, un screenshot y mañana, si lo desean, pueden ingresar allí y agendar su asesoría. Recordemos que las aplicaciones y todo el proceso va a ser acompañado de nosotros en cada tiempo. Nosotros, antes de avanzar en cualquier pago, les damos como un contexto, les decimos, hay un plan A, hay un plan B,
Si alguno de los dos te interesa, avancemos y procedamos. Pero si no te gusta ninguna de las dos opciones, pues es injusto de nuestra parte decirte paga algo que en realidad no te va a gustar. Entonces, importante, si alguno desea compartir su perfil y decirnos, oye, este es mi perfil, ¿en qué me ves o qué me recomiendas? Lo podemos hacer con todo nuestro equipo de asesoría que está dispuesto para ustedes. Entonces, eso es todo por hoy. Agradezco la conexión de todos y estaremos en contacto. Reitero a todos ustedes que se conectaron, que el día de mañana nuestro equipo les estará enviando un mensajito para que agenden su asesoría sin ningún costo, para que aprovechen estos beneficios, que hay una serie de beneficios para todos antes del 20 de diciembre. Los que ganaron, felicitaciones, y claramente también para que puedan iniciar, tener una asesoría de 1 hora, independientemente de que hayamos ganado o no ganado, y claramente poder avanzar. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues esperamos volvernos a ver muy pronto.